Bien, para arrancar les pregunto a ustedes, ¿están al tanto de lo que fue la crisis del 2008? No sé nada. Si yo le digo 2008, ¿qué le suena? Campo, la 125. La 125. Claro. Bien. Que fue un año después de la Libertadores de Boca, con Russo. Bueno, muy bien, está bien. Nos vamos situando de a poco. Un año antes de la de Estudiantes. Excelente, perfecto. Es bueno tratarlo en términos futboleros. 2 si años se antes del Mundial 2010 ya era cualquier cosa. Excelente. 6 antes de perder la final. En el marco de la 125, que muy a mi pesar, no sé si fue antes o después, pero quedémonos con el dato de que fue en el mismo año, la crisis interna y nacional se da en el marco de un Martín Lustó, ministro de Economía, que lleva a cabo las retenciones y el proyecto de ley, todo el quilombo que ya conocemos bien. Por el lado externo de la política internacional, algo que poco se habla en línea con cómo afectó a la Argentina es la crisis del 2008. Bueno, eso venimos a traer hoy para también situarnos con ciertos acontecimientos que ocurrieron en ese año. En Venezuela, el 1 de enero de 2008, se crea el Bolívar, no existía antes. El 20 de enero del 2008 se estrena la serie de televisión de AMC Breaking Bad. No. Días después, el 2 de febrero, se estrena mundialmente la aclamada serie de Phineas y Ferb. El 1 de abril se celebra el centenario del club San Lorenzo de Almagro. Acá. Y finalmente, el 4 de noviembre, post-crisis, son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en las que resulta elegido el político demócrata Barack Obama. Un año el primer presidente afrodescendiente en la historia del país. Un año después se separó Oasis. El hecho importante. Ahí está. También, muy importante. Pero lo pertinente ocurre el 14 de septiembre, que es la quiebra del banco de inversión estadounidense del Lehman Brothers. En este marco nos vamos a mover y vamos a analizar el fenómeno. Ian, si tenías para hacer una acotación. Lo de Oasis es muy importante. Excelente. Profundizaban por ahí, boludo. No, si no paso, Vamos, seguimos. Dale. Brindanos algo de contexto nacional. Breve contexto nacional. Me parece relevante citar una frase del análisis que hizo Cristina en una charla. Y dijo: reducir la crisis del 2008 a una cuestión estrictamente financiera o económica implicaría una mala caracterización de la situación, además de un reduccionismo. A inicio de la década del 2001, ya sabemos todo lo que pasó, el corralito, perdóname, Cristina, igual, pero... se va el 1 a 1. No, quedémonos con esta caracterización. Está bien si tenemos posturas enfrentadas. Te diría que es lo deseable y que lo discutamos acá en la mesa. Para situarnos en el plano nacional, post-2001, llega el kirchnerismo en el año 2003, empieza a levantar, empieza a encontrar cómo darle la vuelta al modelo de país, cómo con salarios fuertes, aumento del consumo, la producción, creación de empleo, en un contexto de pago de deuda también, un país con mayor margen de maniobra y un Estado que asume un rol protagónico. Ese es el contexto nacional, digamos, que si se cumplía en el 2008 con el aumento que venían llevando a cabo de la inversión, iba a ser el año, entre 2003 y 2008, más virtuoso después de 200 años de la Argentina. El contexto global en el año 2008 era un auge extremo del neoliberalismo que venía por una inercia de los años pasados que habían impulsado este modelo. Recordemos que a partir de la década del 30 que se rompe que ocurre la Gran Depresión en Estados Unidos, que fue un antes y un después muy importante, incluso acá para nosotros, el liberalismo se repliega y vuelve más fuerte que nunca con gente como Nixon, como Ronald Reagan, que impulsan una serie de paquetes de acción económicos de cómo debería un gobierno intervenir en su economía para evitar las crisis, ¿no? Esas famosas políticas neoliberales, que se llama también la Reaganomía, que ahí sale también lo del efecto de derrame, el ajuste del gasto público, menos impuestos sobre las ganancias y demás. Entonces, pleno liberalismo al alza en 2008 y una globalización como su principal instrumento central para la economía. Bien. Cabe acá también hacerse la pregunta de, ¿por qué los sistemas financieros en este momento pasaron a tener un rol protagónico para los Estados Unidos y también para el mundo, digámoslo? Yo identifico un par de puntos. Si se quiere, uno de ellos es el fin del patrón oro, que ocurrió años antes. El mundo ya dejó de respaldarse en oro, pasó a respaldarse en dólares, entonces todo el mundo demandaba esta moneda. Aumenta entonces la demanda de esos activos financieros y pasa a tener Wall Street como centro de la economía global. Después también ocurrió una desarticulación industrial, porque ya lo más rentable no era tener una empresa, tener los fierros. Lo más rentable era especular con esa misma moneda y jugar a la timba. La ideología neoliberal como de regulación y como dogma
elimina también la unidad bancaria, que quiere decir que se parte muchas veces los bancos comerciales y los bancos de inversión, como pasó después de la crisis del 2008. Wall Street, en este contexto, pasa a ser un poco el cerebro del sistema financiero global, porque administra, crea y ordena también los instrumentos financieros que determinan las economías de los países, porque los bancos, principalmente los bancos de acá, de la Argentina, digo, el Banco Macro, por decir un ejemplo, de Galicia, todos tienen casa matriz en Estados Unidos, en Nueva York. Sí. Sí, cotizan yo todos tengo, en la yo tengo bolsa la línea de Wall que, Street. donde están los bancos están los mercados, y donde están los mercados está el poder. Y después también se centraliza la capacidad de fijar precios globales. Energía, por ejemplo. Digo, YPF, por decir alguna cosa. Pampa. Todos cotizan principalmente en la bolsa. También aparece el riesgo país. El riesgo país que recordemos que lo calcula JP Morgan desde Nueva York. O sea, un montón de ítems estadísticos que ahora nos suenan en la cabeza porque siempre aparecen en el debate público que condicionan la economía de un país. El precio de los commodities, la soja, el maíz y el trigo, que lo fija Chicago. Y después el petróleo y el gas, que es de la mano de Nueva York. Y también una tasa de referencia para el crédito. Las políticas monetarias ultra expansivas se dieron de la mano de un modelo financiero en alza. Estas políticas monetarias lo que buscaban era subsanar la falta de plata, de salarios, de trabajo, porque al impulsar un modelo financiero y no un modelo productivo, la gente ya no tenía tantos ingresos como décadas antes. Entonces lo que se pasó a hacer es un modelo de crédito barato. Entonces pasaste a tener gente que gastaba no por sus salarios, sino por sus deudas, ¿no? Por los créditos que sacaba. Bien, y también aparece el gran garante de los Estados Unidos como la seguridad y la garantía de todo el mundo entero y de la economía global. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, gran introducción, bien. digamos. Y así antes de darte el prepié, te digo, definamos qué es una crisis, porque muchas veces se habla de una crisis y no se entiende. Se dice crisis ¿a qué? ¿A que falten dólares? ¿A que el precio de los bonos se dispare? Una crisis económica, en la definición más dura y más seria, es un periodo prolongado de baja actividad económica en un país, marcado por la disminución de la producción, aumento del desempleo, caída del consumo, de la inversión, y que también genera malestar social, que es un dato no menor. Digo, la crisis del 2008, además de dejar un saldo económico negativo de la concha de la lora, también dejó un montón de tasas de suicidios. Digo, es un tema también aparte para ver, lo social en las crisis económicas. Hecho este prepié, le doy la mano ahora a mi amigo Ian, que es un economista mucho más serio, mucho más solemne si se quiere. Yo explico un poco la parte superficial, él se mete con los datos duros. Ian, deleitanos. Gracias, querido. Bueno, para retomar un poquito en orden cronológico, había hablado Toto, bueno, después de la crisis del 30, cambia un poquito el orden mundial, ¿no? Los liberales clásicos se esconden un poco bajo la alfombra porque la habían recagado y le ceden un poco el mundo a los keynesianos, ¿no? A estos que querían un poquito más una intervención del Estado. Es una política que, bueno, va a ser virtuosa, ¿no? Los 50, los 60 son años buenos para la economía. A partir de los 70 ese orden se rompe y vuelve el liberalismo a la carga. Se cae el patrón oro en los 70. Es el paso del estado de bienestar, digamos, al neoliberalismo. Claro, ¿no? Como claro. mencionaste ICSE, hijo de puta. Bien ese X ahí, Ese ICSE, ¿Cómo Sociedad y está Estado, ICSE? está full. Aprobado. Bueno, entonces, en ese quiebre, obviamente, sin patrón oro que respalde, empieza a tener cada vez más preponderancia los mercados financieros. Hay una cosa muy interesante, bueno, en los 90 estamos hablando del consenso de Washington, ¿no? Que una regulación, que para mí es donde acá se gesta esta crisis de la que vamos a hablar, que había sido creada después del 30, que separaba a los bancos de toda la vida con los bancos de inversión, los más riesgosos, los separaba. Decía, che, no puede un mismo banco hacer todo esto. Eso en el 99 se deroga en Estados Unidos y pasan a ver de vuelta superbancos que agloban, o sea, tienen todo. Entonces vos tenías inversión riesgosa, pero también créditos personales. Bueno, excelente plano. Perdón. Gran plano. Los gestioné yo, me pareció increíble. Muy bueno. Perdón, Toto, te hice mal. ¿Qué hicieron? Me hicieron una maldad, ¿no? Tu ausencia, querido. Me hicieron algo feo, ¿eh? Ay, impresionante. No, Yo Ian dijo, creo Ian quiero dijo, saber ahí lo le que tiro la hicieron, pelota a mi compañero Toto y bueno. Ay, Cuánta maldad, El compañero che. Toto se había Uno camuflado con el uno croma. no puede ir a buscar un vaso de agua tranquilo. tremendo. No Bueno, puede confiar en nadie. Uno. Estamos entonces principio de lo de los 2000. Tenemos estos superbancos en Estados Unidos. Tenemos una manija muy grande
con las famosas .com, estas empresas tecnológicas, ¿no? Con el auge de Internet. ¿El qué? ¿El qué? El Internet. Ahí va. Que bueno, va a ser una precuela, ¿no? De la crisis que vamos a hablar ahora, porque realmente es una burbuja también. Fue una burbuja financiera, se generó una sobreexpectativa de algo que capaz todavía está muy verde, y eso termina reventando en 2001, lo que hace que el Estado, Estados Unidos, tenga que salir un poco a salvar todo esto, bajando mucho las tasas de interés. Lo que hace que, más o menos, para ponerlo limpio y fácil, reactiva la economía, la guita se saca de los bancos, porque no garpa tanto, ya no conviene, y se empieza a poner en inversión real, se empiezan a dar muchos préstamos, reactiva un poco todo. En ese contexto, los precios de la vivienda en Estados Unidos venían bastante a la alza, ya llevan varios años de subir, y con crédito barato se empiezan a dar una cantidad de hipotecas que eran una locura a gente que capaz no estaba muy bien, estaban flojos de papeles los tipos, pero bueno, viste, le daban buenas condiciones y a una tasa que era variable. Ojo ahí, no es que le daban tasa fija, pero bueno, le decían vos tenés que poner poca plata de entrada, te compras la casa. Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre tasa fija y variable? Si no te complico. Básicamente, sí, no, que en vez de un interés constante, o sea, en vez de vos tener siempre el mismo porcentaje, el interés en el momento se te puede ir. ¿En base a qué? ¿Al mercado o a tu situación que No, hay? en base al mercado. Al En base al mercado. mercado, sí. Perdón, hago también una aclaración Sí, a con ver. esto que me olvidé de decir. En 2008, el porcentaje de personas, habitantes de los Estados Unidos, que tenía casa era del 67%. Después, una aclaración, la crisis se da principalmente en la zona de suburbios, en la típica casa que vemos en las películas, si se quiere. Sí, alejada del Zona, centro. claro, que no es de la gran ciudad, sino de pequeños suburbios, como Arizona, Florida, Nevada, California. Una de las menos afectadas fue Texas, porque tenía regulación estatal, justamente. Interesante el caso de Texas en la crisis del 2008. Perdón. Sí, por supuesto. Se repite un poco la constante, no vamos a hablarlo ahora tan en profundidad, pero en el 29 medio que la lógica de los medios pobres ingresos, no se dice así, la clase media y la ¿Cómo? clase baja intentando entrar en el sistema financiero como esta promesa de crecer y de repente, che, no hay nada. No. Perdón, digo, la promesa de crecer, no sé si te estás refiriendo a la lógica que tenemos hoy de entrepreneur que dice, le voy a meter... No. No, ¿A qué te referís, yo entiendo entonces? lo que él habla del crecimiento de la economía porque la década del 20 tuviste una década que fue muy virtuosa, donde parecía que, cualquiera que salía de abajo se podía hacer, bueno, no sé si millonario, pero viste, se consolidaba. El sueño americano. Había Y, ascenso claro, social. se cumplía el American Dream y de repente tenés el golpe del 30 que tira todo para abajo. Y un poco algo parecido capaz pasa del fin de los 90 a la crisis del 2008. Con esto de, empieza a haber como una integración, parece que la economía se levanta y después de un porrazo caen todos de vuelta. Claro. Y también, no solo en casas, sino en departamentos. Se da también mucho Sí, en sí. Miami, en Las Vegas, como en ciudades que tenían construcción masiva. Sí, y que estaban en expansión, digamos que había como esa demanda de, esto está creciendo, parece que Es de por repente acá. no tiene fin y es la inversión que nunca va a dejar de pagar. Claro, y además, ya lo vas a decir vos, pero tengamos una dimensión de que la rentabilidad financiera en ese momento era una cosa indudable. Un modelo que no se ponía en duda. Yo, si quieren, puedo hacer la correlación con el 1 a 1 acá. De no había otra opción. Es lo financiero porque es lo que nos está generando ganancias ahora. Digo, tanto republicanos como demócratas tenían ese consenso de que, bueno, vamos por lo financiero porque es lo que mayor rentabilidad nos da. Mientras impulsaban desde los organismos internacionales de crédito, Sí, como sí, el Fondo Monetario, políticas de desregulación en otros países y políticas fiscales estrictas, cuando no se fijaban lo que ocurría en el mismo país, en el propio país, que tenía atado de manos a todos los demás países. que eran Bueno, Estados por eso, y Unidos. justamente con una tasa de interés de 1%, básicamente la economía empieza a pasarse de rosca, si se quiere, y empieza a subir la inflación. Cuando se te está yendo la inflación, ¿cuál es la respuesta lógica? Bueno, subo las tasas de interés. Es como medio nada, funciona así porque simplemente sale más plata de la calle y deja de haber tanto movimiento de guita. En esa decisión se llevan puesto a todos los que tenían estas tasas variables. Porque esa gente le empieza a subir mucho y esas hipotecas se están volviendo complicadas de pagar. Entonces, claro, vos decís, bueno, ok, estamos en Estados Unidos, tenemos una crisis de vivienda, está perfecto. ¿Cómo carajos explotó el mundo por esto? Porque lo que peor que podría pasar, según lo que venimos hablando, es que, bueno, mucha gente pobre se quede sin su casa, pero en Estados Unidos.
Bueno, acá es para mí donde viene el desastre. ¿Por qué? Todas estas hipotecas que estamos hablando, que estaban, eran miles y miles, que estaban bajo un riesgo bastante alto, ¿qué se hizo? Los bancos, en esta noción ahora que eran super bancos, agolpaban todos estos pequeños ladrillitos de créditos, los metían en instrumentos financieros que se vendían. Entonces uno podía invertir siendo un agente X, que o sea, vos, Dante, llegás, y yo quiero invertir en este bono que paga según que la gente garpe o no sus hipotecas. Y vos, Dante, me vas a decir, bueno, me conviene, está bueno invertir en esto, porque ¿quién no paga la hipoteca, boludo? O sea, te quedás sin casa. Entonces, claro, empezó a haber una gran inversión con estos instrumentos llamados MBS, llamados CDO, etcétera, que eran supuestamente lo más seguro que había, y todo el mercado financiero se la empezó a jugar ¿cuál es ahí. la lógica? Es como una apuesta. Es Y literalmente entras es a de ver Billot. 365 y decís, che, paga o no paga. Pero es una apuesta segura, porque si Pero, vos es que tenés... pero más allá si de vos tenés seguro, digo, miles- ¿cuál es el instrumento que decís, a mí, que yo emito este bono, me va a servir? Bueno, porque... Porque no te aseguras ni la paga de la hipoteca y te... No, porque eso es lo loco. El banco, cuando a vos te vendió, es como que te vendió la deuda. O sea, el banco sale del medio, el banco da los préstamos, empieza a dar créditos, pero después se lava las manos, se limpia de riesgo, porque cuando ya le vende a un fondo de inversión, el riesgo ese es como, digamos, viste que a veces pasa cuando alguien debe, no sé, del cable, y la empresa del cable se hincha las pelotas y le vende la deuda a un tipo que se encarga de eso. Lo que le está pasando a Tinelli. Bueno, es lo mismo. O sea, yo te transfiero la deuda y el problema ahora es tuyo, hermano. Yo ya cobré mi guita. Ya no tengo el problema con que el chabón que compró la casa me pague. Y es un quilombo del sistema financiero ahora. Entonces empezó a pasar eso y se empezó a transferir esa deuda. El riesgo se lo sacaban de encima a los bancos. Y los bancos estaban chochos, boludo. Empiezan a dar préstamos, cobran comisiones. Y no tienen que esperar 10 años que un tipo me pague la hipoteca. Va, y Ya no- me la dan hoy por adelantado. No Es sé, un negocio. no sé si es algo que viene ahora después, pero también hay que hablar de cómo los encargados, digamos, de determinar qué tan seguro es el préstamo o no, Sí, ahora metían vamos a mano. Ahora vamos a eso. Entonces, bueno, estos créditos que formaban los bonos que después se iban a vender al público, están, digamos, no es que uno invierte en un bono y no tiene información de nada. O sea, están estas agencias de calificación como JP Morgan, como Standard & Poor's, que son los mismos que hacen el riesgo país. Estos chabones, que son los que se encargan de decir si un bono es seguro, si es de alto riesgo. Básicamente para darle una información necesaria, porque obviamente uno no puede entrar en 100.000 hipotecas y ver el caso de cada persona, a ver si realmente tiene riesgo de impago o no. Es una locura. Entonces, estos tipos se encargaban. ¿Qué pasa? Esta gente empezó a recibir a Don Billetín y a decir, bueno, che, esto que capaz no es tan seguro, nosotros lo ponemos que es seguro. Lo publicamos como algo que es de primer nivel, que no tiene riesgo, tranquilo, vos podés invertir y no va a pasar nada, aparentemente. Entonces se empieza a gestar algo de que hasta los fondos de inversión, porque los estadounidenses tienen la jubilación atado a eso, empezaban a invertir en estas cosas. Y empezó a entrar mucha guita en todos estos instrumentos que eran aparentemente súper seguros porque estaban ligados a la hipoteca y al mercado inmobiliario, que era como inquebrantable. Era lo más seguro que podía tener. Bueno, medio que tan así no era, porque claro, cuando vos empezás a fijarte bien y le empezás a dar préstamo a gente que no estaba en condiciones de pagarlo, y yo no sé qué seguro sea eso, la verdad. Si el tipo no tiene ingresos, no tiene un trabajo, no va a poder sostenerla. El negocio de los bancos, ¿cuál era? Si él no puede sostener la hipoteca, vende la casa, como el precio de la casa sube, y me paga a mí. Ahora hay un declive a partir del 2006 que los precios de las casas empiezan a ir para abajo porque ya habían subido demasiado. Y ya realmente no había demanda como para decir, loco, no hay más, esto no puede subir más. Y ahí es cuando se quilomba todo. Porque ya hay gente que se empieza a encontrar con que su hipoteca vale más que su casa. Y ya no te puedo ni responder vendiendo la casa. No tengo manera. Y ahí es donde los bancos también entran en pánico. Porque si una masa increíble de deudores se encuentra con que no puede pagar, el perjudicado es el banco. Porque ya cuando es tanta la deuda, si nos ponemos de acuerdo todos hoy, se cae todo el sistema. No sé si estamos de acuerdo de eso. Eso es que, bueno, un poco lo que pasó acá. Los principales bancos de inversión empezaron a encontrarse con que, claro, capaz tenían 100 de capital y los tipos estaban por 400, ponele, invertidos en estos bonos. Cuando se les terminó, porque estos bonos pasaron a valer nada, se encontraban con deudas de justamente 400
porque tomaban de acá, tomaban de allá para invertir, pero ellos tenían 100 para responder. ¿Cómo le pago 400? Y ahí es donde empiezan las quiebras. Que la primera es del BNP, o sea, de Francia, y después sigue atrás Lehman Brothers de Estados Unidos, que no llegan ni a salvarlo la Reserva Federal. O sea, fue tal el golpe que no, porque a otros bancos sí se lo salvó, se les dio préstamos, se le hizo. A Lehman Brothers no se lo llegó ni a salvar por la cantidad millonaria y no encontraron nunca un comprador porque eso era realmente inviable. No sé, Toto, ¿querés agregar algo más de...? Yo quería sumar al análisis técnico que haces la lectura de que, en esta cosa de la crisis del 2008, la lectura que hay que tener, me parece, no es que es culpa de que los bancos no tuvieron si se quiere, la picardía de dar estas hipotecas a gente que sabía que lo podía pagar. Para mí la crítica es... para mí es en dimensiones. Para mí, si nos salimos un poco del plano y vemos estructuralmente a qué se debe, es primero el modelo globalizador que estableció que el sistema financiero era garante de la economía. Punto número 1. Porque a partir de que empieza a suceder esto, la gente deja de un lado el sistema productivo, el sistema de empleo, el sistema de salario, para pasar a endeudarse. Claro ejemplo, el que estamos viendo ahora. Para mí la crítica principal es esa, y otra que hace la señora Cristina Fernández de Kirchner, que es que los que tenían que ser garantes de la economía nacional, global, de todo, del mundo, que eran los organismos financieros, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario, el BID, lo que carajo sea, Estados Unidos, no solo no la evitaron, sino que no regularon a quienes debían, no castigaron a los responsables, porque ahora vamos a incurrir en decir que, los bancos al final, está bien, quebró uno grande, pero además todos fueron salvados, y las grandes cabezas de esos mismos bancos no solo no fueron en prisión, sino que fueron indemnizados. O sea, fue un robo a escalas, digo, que uno no puede tomar dimensión porque cuesta. Pero esa gente hoy en día camina libremente, muchos no se les conoce las caras, pero son actores centrales de decisión política que tuvieron, que por el poder que conservan de plata, de contactos, no enfrentaron una pena. Los perjudicados realmente fueron las personas a pie y los trabajadores que cobraban salarios, que tenían una casa que dependía de ese instrumento financiero. Sí, y también, si uno sigue la cadena de financiación yanqui, ¿no? O sea, se salvan con guita de impuestos primero, pero también Estados Unidos, ¿de qué se financia? De los países como nosotros. Justamente. De los países a los que les hacen apretar el cinturón y sacan la guita de ahí. Entonces, es increíble cómo las pérdidas se socializan, porque los que terminan garpando son los contribuyentes yanquis y también nosotros, los tipos de a pie de los países del tercer mundo, que te comes el ajuste para que Estados Unidos pueda sanear su economía y comprar por... Escuchen esta cifra, $700.000 millones para comprar todos esos activos que estaban ahí dando vuelta, que no valían nada, y sacárselos a los bancos. Fue la guita que inyectó Estados Unidos solamente en esos 2 años de salida de la crisis. $700.000 millones. O sea, imagínate la guita de hoy, porque encima estamos hablando de 2008-2009. No sé, son como 3-4 préstamos nuestros del Fondo Monetario, para que tengan una idea de la guita que pusieron. 3-4 y me parece que está quedando corto. Probablemente. Y además se demostró que este modelo no servía para salvar a los pueblos, sino para salvar a los bancos, ¿no? Esto que decía Ian, se socializaron las pérdidas y se privatizaron las ganancias. También se le reclama que no hubo una coordinación de una respuesta y que las medidas estructurales quedaron en manos de cada uno de los países. Digo, se socializa también el sistema financiero y todas las crisis, pero al final la privatización es de las ganancias de los pequeños pocos, ni siquiera te digo países, te digo individuos que terminaron conspirando con esto o que la vieron, como es el caso del muchacho de la película de Big Short, que justamente se iba a decir, hay un tal Fabio Fornasari 6104 ahí en el chat que dice, hay un par de películas sobre eso. Pensé que Fabio Fornasari había sido beneficiado en la crisis del 2008. Apostó contra el mercado inmobiliario. Fue él el que apostó. No la vieron. No la vieron. Yo la vi. Bueno, en síntesis, para hacer una conclusión a nivel nacional de cómo nos afectó acá a nosotros, que cuesta ver quizá la linealidad de, bueno, cómo una crisis en Estados Unidos llega a los a la Argentina. Y sí. La verdad que cuesta, pero con el entendimiento previo de que el sistema financiero estaba completamente globalizado, que las grandes empresas de acá de la Argentina tienen
tenían y tienen principalmente casa matriz allá, tienen fondos de inversión allá, tienen los bonos allá, tienen toda la esperanza y la seguridad puesta allá. Sí, Por una cuestión, y que no había un por contrapeso. una cuestión racional de decir, Estados Unidos es el garante del mundo y de la moneda global. Voy a poner la plata ahí y la voy a tener segura. Hay una lectura que tiene Cristina, que me parece que es necesaria, que dice, es necesario rever el modelo y el modo de funcionamiento que hemos tenido en la economía mundial. Hay que reformular los organismos multilaterales de crédito. No, multilaterales y fundamentalmente los de crédito. Entonces la crítica es que los organismos que prolijamente se encargaban de encuadrar, seguir, observar a los países emergentes y en vías de desarrollo, con metas fiscales, con necesidad de tener superávit, porque recordemos que eso que sale de los académicos hoy en día también es promovido directamente por las grandes organizaciones multinacionales. Ocurre con los países en vías de desarrollo, pero no con los mismos países centrales. Es decir, Estados Unidos estaba viendo más a los países del patio trasero que al país mismo. Digo, no pudieron predecir una crisis dentro del mismo país. Yo no sé si consigo tanto la lógica de que, la vieron y no les importó y hicieron igual. Para mí no pudieron verla. No pudieron predecirla, sino que la generaron. Porque la desregulación de fines de los 90, bajar las tasas de interés de manera tan brusca como lo hicieron al principio de los 2000, para después subirle inmediatamente sin tener en cuenta toda esta pobre gente que iba a quedar afuera del sistema, porque le subieron las hipotecas del carajo, y sin regular en absoluto a los mismos superbancos estos que ellos habían creado, que eran bancos con capacidad de banca comercial clásica y banca de inversión, fue lo que les terminó detonando una bomba que les explota después en la cara, y tienen que salir a salvarlo con la guita del contribuyente y con la guita de los intereses que pagan todos los pobres países que están agarrados hasta acá de todos los organismos de crédito internacional. Con la nuestra. Con la tuya. Con la tuya. Claro. Contribuyente. Lo que dice es que hay que hacer un seguimiento, que las nuevas reglas de seguimiento sean no solo de países, sino esencialmente de sistemas financieros y de movimiento de capitales. Porque al fijar un territorio, muchas veces uno toma dimensión de los fierros que están ahí, de las empresas. Bueno, pero hay que ver esas empresas, dónde tributan, dónde tienen la plata, si están en Estados Unidos, cómo está el sistema. Digo, analizar todo ese entorno, tratarlo como un todo y no como una pequeña parte, y entender que funciona que tiene que funcionar no para los intereses de las finanzas ni de la producción, sino del pueblo, de la gente, ¿no? ¿Qué es mejor? Tener vos como empresa, invertir 100 millones de dólares en especular con la moneda y generar una rentabilidad del 20%, por sobre poner una empresa y generar empleo, generar salario, generar sueldos, generar producción en un país. Bueno, ese es el modelo que hay que discutir. Sí, es una cuestión también de rentabilidad. Si al tipo le sirve más poner la guita a laburar y va a hacer más plata, ¿y para qué va a invertir en el país? ¿Para qué va a dar laburo genuino? Por eso es donde vos tenés que invertir para que realmente sea, no solo por obligación, sino porque sea la mejor opción y nos beneficia a todos a largo plazo, pero que en el corto también sea lo más rentable. Además, cabe destacar que la solución que se predicaba desde los organismos de crédito fue contraria a la que se llevó a cabo en un momento post-crisis. Después del 2001, Néstor no agarró con las políticas del Fondo Monetario, sino que hizo todo lo contrario. Y así generó uno de los ciclos más virtuosos de la Argentina desde que es Argentina. Entonces, entender que cada país tiene que diseñar su propio modelo, no se tiene que adecuar al que los organismos internacionales le digan, que no significa aislarse del mundo, sino, que cada región diseñe su propio modelo y que en base a eso genere su desarrollo. No es un modelo universal en el que todos tienen que confluir. Eso es un delirio de la globalización que no se condice con lo que fue después la década ganada. Tiene una frase hablándole al presidente de ese momento de México que dice: la de ayudar en relaciones de cooperación no es por renunciar a una rentabilidad ni para hacer beneficencia, que no sería de buen gobernante hacerlo. Lo que te está diciendo es, no voy a renunciar a una rentabilidad para mi país en pos de una cooperación amiguera con otro país, porque no sería buen gobernante hacerlo, sino porque queremos que el crecimiento de las sociedades, países y regiones tienen que ser armónicos y equilibrados. Parte de esta crisis que estamos viviendo se debe a la ruptura de equilibrios en un mundo a partir de creer que uno solo podía decidir por el resto. La concepción hegemónica y unipolar no le ha dado resultado a nadie, porque el que parecía ser el gran beneficiario de todo esto, Estados Unidos, también terminó muy herido. Me parece muy interesante Excelente destacar su lectura. Y a modo de conclusión,
preguntarnos por qué sucedió la crisis. Bueno, justamente por la desregulación del sistema financiero, la dependencia de la especulación y el orden mundial unipolar. Sí, que después de esto se pondría en duda porque el ascenso chino, si bien ya venía de hace un tiempo, a partir de ahí, la verdad que va a poner realmente como un segundo puesto China y le va a hacer frente de verdad a Estados Unidos en un orden más parecido al que tenemos hoy. Es por eso que ahora queremos recomendar esta billetera virtual que va a ayudar a todo el mundo a salir adelante. ¿Cómo? Pax. Cocos. Cocos App. Esto ha sido la columna de la crisis del 2008. Muchas gracias, muchachos. Aplaudámonos. Aplausómetro. Hay que vean, para la gente que vio esta columna, que vean The Big Claro, Short. que vean The Big Que Short. vean The Big Short. A Dante Amore, Muy, que muy tampoco buena veo. peli. Christian Bale, está Steve Carell, está Brad Pitt. Brad Pitt. Que son iguales, ¿no? Son parecidos. Sí, lo mismo. Son la misma Exactamente cosa. lo La mismo. misma persona. Che, la verdad que excelente la columna. Fue a buscar agua. Fue Fui a gracioso. buscar agua. Fue y- gracioso y- ponchar. y- Fue muy gracioso. Ahora tengo más sed y no me puedo ir tranquilamente porque uno no puede confiar en nadie, ¿se ve? No, pero ahora tenés sed, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente va a donar al proyecto Punto Babel. Para que Toto no tenga más La sed. gente se va a suscribir, Para que Toto la gente se va a no- suscribir, va a likear y nosotros nos vamos a ir a un hermoso fin de semana Con un like, ¿cómo? con un like. Sí, con un like. Con un like una acá abajo suscripción- con puede una ir, suscripción veo. puede ir a @babel en vivo en Instagram y en TikTok a seguirnos y likear nuestras publicaciones que le ponemos mucho esfuerzo y para nada las hacemos 6 horas antes del programa. 6 horas solamente. Buen programa, ¿eh? Buen programa de regreso. La Volta Babel. Sí. He de sincerarnos con, It's good to be con back. nuestros miles de oyentes y decir que tuvimos unas 2 semanas movidas, no usuales a las que veníamos llevando a cabo. Ay, el laburo. Todo, Tuvimos la todo de- culpa tuvimos- de los Lobos Clarín para mí, Tuvimos ¿eh? hace 2 semanas Nos bajaron. el programa en la Mesa Blanca, que fue un poco accidentado también, no fue en las condiciones que estamos acostumbrados. Y después la semana pasada no contamos con cierto equipamiento necesario. Pero estamos de vuelta al ruedo, más que contentos de hacer esto acá y de estar de regreso. Volvimos mejores. Volvimos Con mejores. el lema Mejores. del 2017. A Volvimos mejores. volver, a volver. Vamos a volver. Hay que cerrar Yo así. termino de rendir y cambio la escenografía de este lugar. Bueno, me ¿Por qué? parece, Nos me mudamos de parece muy bien. estudio. Dante. Nos mudamos. Vamos a ¿Nos otro. mudamos de estudio? Ni, puedo ni llevar en los joda se cuadros? dice eso. En este programa ni en joda se dice eso. Bueno, Los muchísimas cuadros- gracias me a hubiera todos. gustado los cuadros. ¿Me los puedo Les llevar? recordamos que en lo voy a regalar, no sé proyecto, qué. a Sombrero. proyecto.abel pueden hacer su donación. Yo sé que vos que estás viendo, no le estoy hablando a otra persona, vos que estás viendo, quizás estás pensando ahora, bueno, tengo algo para darle a estos chicos. Y yo te quiero instar a que lo hagas. Ese poco que tenés, eso que te sobró, que iba a ser en comida, ya no más. Mi abuela ha donado una torta de coco Ah. a Babel. Una Un torta de aplauso para cocos. mi abuela. Una de torta Cocos App. Pero Una lamentablemente. torta de plata de Coco Zap. Sí, No, no. pero lamentablemente yo me lo olvidé en mi casa. Así que el Se la comió el Dante. próximo viernes estará acá, en esta mesa, Son como los alfajores junto baratos. a un invitado. Casi digo una barbaridad. Nuestro invitado que lo sabrán en esta semana. Excelente. Casi pareciera como si no te acordases. No, pero, sí, me acuerdo, pero no sé qué presentación darle. Pero sos un No, no. humorista. Impecable, Empieza con K y con B y no es Kobe Bryant. Me parece que no Estaría podía difícil. ser, amigo. ¿No? No, estoy yo con el... No. con el vaso. Claro, boludo. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para Valen también, que se la bancó ahí atrás. Programa. Sacando adelante a Babel. Les recordamos nuevamente que se suscriban, que likeen y que nos hagan una Bueno, ya donación directamente. directamente. Ya lo Estamos imploras, llorando ya plata. Es, está es rogando. beneficencia esto. No sé si se entendieron. Y si algo quedó claro después de la charla. Fundación Babel. Si algo quedó claro después de la Esa charla situación. con el muchacho es que, bueno, Que por la Jorge plata Ferrari correcta, sí por la nos plata baja, correcta, claro. por la plata correcta, si no vamos para arriba el día de mañana, tendremos menciones honoríficas Sí. a los mejores donantes. Vamos a estar emitiendo los bonos Babel ligados a la Uf. hipoteca y el mercado Uf, inmobiliario, ¿sabes lo que muy sería? seguros, Bono, muy bien calificados. Estaría bueno, viste, en las tesis que al principio de agradecimiento hacer eso en los proyectos de ley, que sean todos los donantes de Babel. Proyecto Babel, Fundación Babel. Ya lo ¿Y cuándo la pensaremos. cripto Babel? Ahí cayeron un par de likes. Muy bien, muy Bueno, bien. chau. Muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos así de este programa. Nos encontramos la semana que viene de 3 a 5 de la tarde, que hemos dado y llamado y consolidado y amado Babel. Muchísimas gracias a Chau, todos. chau, Nos vemos. chau, Chau. chau. Aprobame, Walter, aprobame, Walter. Walter.